Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Capítulo 16. El camino angosto. Cuando trabajes por la paz, serás perseguido. Yo no soy una fanática, pero fui acusada de serlo. No soy una mentirosa, pero fui acusada de pretender escuchar la voz de Dios. Todavía tengo sensatez, si es que puedo decirlo, pero fui tratada como una lunática. No tengo intención de socavar la iglesia ortodoxa a la que pertenezco. Sin embargo, un monje ortodoxo me acusó de ser un caballo de Troya pagado por el Papa para convencer a los pobres ortodoxos de convertirse en católicos romanos. Ciertas personas han escrito artículos pidiendo a mi iglesia que me excomulgara. Algunos incluso han propagado rumores falsos de que yo he sido excomulgada. Aunque hasta el día de hoy hay quienes están aún maquinando hacerlo con mala intención, sin juicio justo alguno. Incluso he recibido amenazas de muerte en 3 países distintos. El Señor nos recuerda que el camino que lleva a la vida eterna es angosto, lleno de pruebas. Un día me sentía realmente cansada y destrozada por todas las pruebas que parecían acumularse sobre mí. Así que, sabiendo que Jesús detenta un poder infinito en sus manos y que es capaz de arreglar las cosas y allanarme el camino, fui, como muchas personas, a quejarme a Él. Y contestó, el 25 de septiembre de 1992. La gracia no va sin sufrimiento. Oh, ¿qué no haré yo por mis más íntimos, por mis amigos más queridos? Yo respondí, entonces, permíteme tomar las palabras de Santa Teresa de Ávila y decirte, no me extraña que tengas tan pocos amigos. Jesús me dijo con calma, todos los hombres son débiles. Sin embargo, voy a responder a tu comentario, diciéndote, si tu alma supiera tan solo lo que te estoy ofreciendo y haciendo contigo, serías tú la que me pidiera más pruebas, más sufrimientos, más cruces, todo. Yo disciplino a quienes amo, así que no discutas lo que a mí me parece bien. Y en otra ocasión agregó, yo, el Señor, te estoy mostrando los pasos que di para mi pasión, puesto que me estás sirviendo, debes seguirme. ¿Qué quieres que te diga? Sígueme a mí, pero no sobre mis huellas. Eso no puede ser. Quien quiera que me sirva debe seguir mis pasos manchados de sangre. 3 de junio de 1993. El 1 de mayo de 1992, Dios me reveló la razón por la que había nacido con los párpados pegados durante 3 días. Dijo que había hecho un pacto místico con mi alma de una manera misteriosa desde el principio, cuando yo estaba aún en el vientre de mi madre, para que, desde el primer momento de mi vida, tuviera que ofrecer el sacrificio de ayunar. Esta privación era una manera escogida por el mismo Dios de hacer abstinencia, no viendo la luz del día al nacer. Ya entonces Dios me preparaba a enfrentarme un día al itinerario de una misión muy difícil, una misión muy por encima de mi capacidad, la de un testigo destinada a ser lanzada a un mundo sordo e incrédulo para proclamar la palabra dada por Él a toda su creación, consolando a los desdichados y a los pobres, aportándoles esperanza y pidiendo que todas las razas y credos hagan las paces entre sí y sigan sus santos preceptos y mandamientos, y que, a través de mi debilidad, Él reanimaría a aquellos que estuvieran a punto de perecer. Me haría intrépida ante las amenazas de los invasores, refiriéndose a los demonios. El Señor añadió que, a través de mí, Él perseguiría y acorralaría a los renegados. Luego que en mí, mediante mis sacrificios, oraciones y sufrimientos, Él haría que la iglesia se reconciliara y se uniera en la diversidad. Dios dijo con fuerza que, puesto que iba a interferirse ya en los planes de su enemigo, tenía que hacer que mi alma estuviera acorde con Él y fortalecerme desde el principio. Pero he aquí sus propias palabras. Yo, Yahvé, tu Padre eterno, te he amado con un amor imperecedero desde el mismo día que te creé y te sostuve en mis manos. Nunca olvidaré ese día y lo pequeña que eras. Dije, ahuyentaré al invasor de muchas almas por medio de esta pequeña y delicada niña. Entonces,
tú y yo hicimos un pacto juntos, que tú trabajarías por la paz, proclamando mi amor para que resonara hasta los confines de la tierra y que, a través de tu debilidad, yo recogería a los que estuvieran a punto de perecer. Te haría intrépida ante las amenazas y los invasores y, a través de ti, perseguiría y acorralaría a los renegados. Luego, en ti, llevaría a tu generación a la reconciliación y a la unidad. Puesto que iba a interferirme ya en los planes de mi enemigo, tenía que lograr el consentimiento de tu alma. Dije, santifícate ya y ayuna desde tu nacimiento. Eso es lo que yo deseo. No te daré luz cuando nazcas. Durante 3 días y 3 noches permanecerás en la oscuridad, así es como ayunarás. 1 de mayo de 1992. A partir de nuestros sacrificios y pruebas, el Señor consigue grandes logros para nosotros, para los demás y para la Iglesia. Los mensajes han continuado propagándose así por el mundo, obteniendo su victoria. Muchas almas han sido transformadas en nuevos apóstoles para unirse a la carrera en este combate espiritual. Estos apóstoles han obtenido bendiciones inmensas y favores extraordinarios de Dios. Se han hecho parte de un plan divino para llegar a todos, incluso a los peores pecadores, con paz, amor y santidad, de modo que la Iglesia pueda ser revivida y tenga la fuerza de vencer el mal que la ataca. El Señor ordenó, el 20 de octubre de 1998. Sirve mi casa para que recobre su vigor, recordándole que mi presencia ilumina cualquier oscuridad. Sirve mi casa y habla en mi nombre para que yo, en mi trascendente amor, pueda continuar derramando mis bendiciones sobre esta generación. Debemos aprender que el amor sacrificial cuenta a los ojos de Dios. La fidelidad al Espíritu de Dios requiere abandonar nuestra propia voluntad, muriendo a nosotros mismos y poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios es un más en nuestra vida y no un menos. Yo misma he tenido que aprender esta lección. He tenido que seguir las órdenes de Dios confiando en Él y confiando en que Él proporcionaría todos los recursos necesarios de su sabiduría, su apoyo y la ternura de su amor. La unidad es mi misión. Para cumplir la voluntad de Dios, la mayor de las iglesias, la Iglesia Católica Romana, tendría que desempeñar un papel central. La aparición repentina de una revelación que viene de Dios suele incomodar a la gente. Mi trabajo ha estado en el radar del Vaticano durante muchos años. Habían emitido una notificación cuestionando los mensajes, pero aún faltaba que me comunicara con ellos directamente. No me habían consultado ni habían estudiado mi caso en profundidad como su derecho canónico indica que se debe hacer en situaciones como la mía. Cristo mismo dio a sus discípulos orientaciones para discernir un profeta verdadero de uno falso. Dijo que un verdadero profeta, como un buen árbol, dará buen fruto, queriendo decir que los mensajes y la misión de esa persona tendrán un efecto positivo en las vidas espirituales de las demás personas, acercándolas más a Dios. Se necesitan años o quizás décadas para ver cuál será el fruto a largo plazo de la misión de una persona, pero finalmente se aclara si la misión produce buen fruto o malo. Por eso la Iglesia a menudo realiza años de investigaciones antes de pronunciarse sobre acontecimientos místicos como el mío. El tiempo corre y se nos está acabando, dije a uno de mis sacerdotes amigos, y si el mundo no se despierta de su letargo y se arrepiente, todo el mal que viene de la tierra caerá sobre nosotros tarde o temprano. Muy pocos escuchan. El Señor quiere su cuerpo místico unido. Sigue diciendo a sus pastores que no los quiere como administradores de su iglesia, sino como pastores que cuidan de su rebaño, pero no escuchan. Y ahora esta notificación. La tierra está desafiando la justicia de Dios y provocándolo. Incluso la naturaleza se está rebelando contra nosotros. Tomé parte de un mensaje que Dios me dio el 15 de abril de 1996 para leérsela. El Señor dijo: Hasta ahora he guardado silencio y he cerrado mis ojos. He retirado muchas veces mi mano para que no cayera sobre ustedes, generación,
y tantas veces me he vuelto atrás de mi decisión de enderezarlos mediante el fuego. Pronto se oirá mi voz diciendo: basta, ya está bien. La tierra se resquebrajará y todos aquellos que se rebelaron contra mí verán caer mi mano sobre ellos. Pero los portadores de mi Hijo, yo los sostendré. Vendré en una tempestad de fuego. Para algunos esto llegará como una bendición, pero para los que nunca me han temido, ese día aprenderán a temerme. El sacerdote suspiró y luego dijo: ¿te sorprende? La historia se está repitiendo. ¿Cuántas veces en la historia han sido ignoradas las políticas de prudencia y las leyes canónicas quebrantadas? La rigidez de cualquier organización que actúa de esta manera no revela su fortaleza, sino su fragilidad. Por lo tanto, el carácter de su profeta reside en la capacidad de ser tan inflexible como una iglesia, pero solo contra todos, para atestiguar que solo Dios da al profeta la fortaleza de resistir a los hombres. Sin embargo, a pesar de los crecientes obstáculos, la voz de Cristo estaba constantemente animándome a no tener miedo y a seguir propagando su palabra a un mundo moribundo. Cuando yo sentía que nada se movía y mostraba mi impaciencia, Él trataba de razonar conmigo diciendo: te estoy enviando precisamente por esta razón. Te estoy enviando a las naciones para declarar que mi palabra está viva. Por lo tanto, no cedas y no vaciles ni temas. Yo soy tu escudo. Tu carrera aún no ha terminado. 16 de abril de 1993. Luego, el 12 de agosto de 1998, mientras estaba en Rodas, Jesús me sorprendió diciendo: te envío a un país, Italia, desde donde extenderás tus brotes más allá del mar. Te enviaré a ellos para que el olivo produzca una vez más su aceituna y la viña su fruto. Basula mía, te lo digo, en el momento favorable te enviaré a ellos y tú te harás ver. Yo sabía que Jesús estaba hablando de Roma, pero no tenía la menor idea de cómo llegaría allí y me haría ver, como Jesús había dicho unas semanas antes. Asombrosamente, no mucho después de este mensaje, mi marido me dijo que le habían ofrecido un nuevo trabajo. ¿Dónde?, pregunté. Roma, respondió, con un contrato de 6 años. Una vez más, el Señor estaba arreglando las cosas. Todo lo que tenía que hacer era cooperar con su plan. Antes de mudarnos a Roma, mientras todavía vivía en Suiza, recibí una llamada de un sacerdote suizo llamado Padre Damián. Él me dijo que había leído un libro que me defendía y que después de leerlo, sentía en su corazón que tenía que hacer algo para ayudarme. Me preguntó qué podía hacer y le sugerí que podía rezar por mí. Él me preguntó si conocía al cardenal Cassidi, que era la cabeza del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos en el Vaticano. No lo conozco, respondí. Creo que no está a favor de mi labor. Bueno, dijo el sacerdote, debe haber estado mal informado sobre usted. Es un buen amigo mío. ¿Le gustaría conocerlo si arreglo una cita? Sí, por supuesto, si él está dispuesto a encontrarse conmigo, dije yo. Poco después, el padre Damián fue a Roma y cuando volvió, me dijo que el cardenal Cassidi prefería que me reuniera primero con Monseñor Fortino, que trabajaba en su oficina, y me dio su teléfono. Como era verano, yo estaba a punto de irme de vacaciones a Rodas. Al llegar allí, metí la mano en mi bolso y sentí algo extraño. Cuando saqué la mano, vi que estaba cubierta de una especie de arena roja y fina. Miré dentro del bolso y, para mi gran sorpresa, vi una masa de capullos hechos de la misma sustancia roja, algunos rotos y cientos de pequeñas arañas muertas repartidas por todo el bolso, con la excepción de una, que era mucho mayor, probablemente la madre. Supe inmediatamente que esto era una manifestación satánica. Mi bolso nunca se había apartado de mi mano desde el momento que salí de Suiza hasta que llegué a Rodas, y estaba segura de que nadie podía haber puesto esos capullos en él. Sospeché que podía ser brujería, magia negra, porque se había manifestado simplemente de la nada. Esto fue confirmado más tarde por un conocido exorcista que dijo que creía que era una manifestación maligna realizada por alguien que trabajaba con Satanás en mi contra. Los amigos que vieron esto quedaron muy consternados. Yo oré sobre el bolso,
reprendiendo al demonio en el nombre de Jesús, y luego vacié los capullos, la arena y todas las arañas en el cubo de la basura. Nunca volví a usar ese bolso y un mes después vi que ese bolso de cuero negro se había vuelto verde y parecía deteriorado. Me di cuenta de que Satanás estaba muy disgustado de que se me abrieran las puertas del Vaticano y que cualquier malentendido que pudiera flotar allí como una especie de nube negra podría aclararse pronto. Al día siguiente llamé a Roma para hablar con Monseñor Fortino en el Vaticano. Yo me preguntaba cómo resultaría nuestra conversación. Monseñor Fortino contestó él mismo el teléfono y después de presentarme le dije que me habían pedido que lo llamara. Para mi sorpresa, aunque era ítalo-albano, me habló en griego. Era muy simpático. Fijamos una fecha para encontrarnos cuando yo estuviera en Roma. Parecía como si Cristo estuviera facilitando mi angosto camino, pensé. Dios tiene su hora y su agenda. Una semana después de mudarme a Roma, me encontraba estacionada fuera de las oficinas de Monseñor Fortino en el Vaticano. Su oficina estaba en un edificio muy antiguo, típico de la arquitectura del Vaticano, y se hallaba a unos pocos metros de la gran Basílica de San Pedro. Me acerqué al portero y le di los detalles de mi cita. Me acompañó a un ascensor de madera antiguo que chirrió todo el trayecto hasta el segundo piso, donde toqué el timbre de entrada a los despachos del Pontificio Consejo para la Unidad. Otro portero contestó el timbre y me invitó a esperar en una pequeña sala. Monseñor Fortino llegó casi inmediatamente, saludándome con una cálida sonrisa. Era bajito y robusto. Me pidió que lo siguiera, y mientras avanzábamos, me contó una breve historia de cada ícono que pasábamos de camino hacia la sala de reuniones oficial. Finalmente entramos en la sala y nos sentamos a una enorme mesa ovalada que se usaba para los asuntos oficiales del Vaticano. Monseñor Fortino era conocido por ser un hombre muy humilde y muy bueno, accesible y amistoso. Era el tipo de persona que te hace sentir cómoda enseguida. Sus primeras palabras, dichas con humor, fueron: «Su nombre ha hecho mucho ruido aquí en el Vaticano». Yo respondí: «¡Qué bien, por fin!». Podría haber sonado impertinente, pero no pude evitar ponerme contenta porque ahí es donde el Señor quería que yo estuviera, y de alguna manera, por su gracia, había sucedido. Ahora podía contarle a los del Vaticano la verdad y aclarar de qué trataban los mensajes y decirle lo que estaba pidiendo el Señor. Este era el cumplimiento de las palabras que me dijo Jesús, anunciándome que sería enviada a la ciudad eterna y que Él me conduciría a aquellos que cuestionaban mi misión. Tuvimos una conversación interesante y pude ver que Monseñor Fortino estaba abierto a los mensajes. Para mi sorpresa, incluso había leído algunos de ellos. Nuestro diálogo fue muy amistoso y justo antes de irme me dijo: «Fasula, las puertas de esta oficina siempre permanecerán abiertas para usted. Puede venir en cualquier momento que lo desee para hablar conmigo. Quiero hacerle la vida más fácil». Sentí que estaba completamente consciente de todas las persecuciones que se avecinaban contra mí. Con esta invitación, solía ir por la oficina de la unidad bastante a menudo, informando a Monseñor Fortino de los últimos sucesos de mi misión. Un día arregló por fin una reunión con el cardenal Cassidi, el jefe de esa oficina. El día que fui a encontrarme con él, toqué el timbre en la oficina de la unidad y Monseñor Fortino salió a recibirme. Dijo disculpándose: «Lo siento mucho, pero el cardenal Cassidi tenía una cita con su médico, pero pase, volverá pronto». Me condujo a una pequeña sala de espera. Al cabo de media hora se abrió la puerta y entró el cardenal Cassidi. Lo saludé y noté que evitaba mirarme a los ojos. Empecé a presentarme con más detalle, pero me detuvo abruptamente diciendo: «Vaya al grano, no tengo tiempo». Yo contesté: «Quería verlo porque estoy tratando con su gente», queriendo decir los católicos. Dije estas palabras para hacer que me mirara y lo hizo. Continué: «Le contaré encantada todo sobre mi llamada», y le hablé de mi misión. Hice hincapié en las peregrinaciones ecuménicas, en cómo el clero de distintas denominaciones de la Iglesia se pedían perdón entre sí y en cómo se juntaban para rezar alrededor de un solo altar. De repente se enojó y dijo: «Con esta clase de actuaciones está dañando nuestros progresos en la unidad». Me escandalicé. Levantando la voz dije:
¿Cuál es su objetivo para la unidad? ¿No es acaso reconciliarse y participar alrededor de un solo altar? Sí, pero aún no así como así, respondió. Pero yo insistí, la unidad es fácil cuando hay amor. Se levantó y dijo, me tengo que ir ahora. Yo permanecí en calma y dije, la próxima vez que tenga un diálogo sobre la unidad en su oficina, me gustaría estar también ahí. Por supuesto que esto era inverosímil y lo sabía. Él contestó, trate con Monseñor Fortino, es un buen abogado suyo, y abandonó la sala. Yo volví a casa y le escribí una carta en la que agregué un párrafo de los mensajes que citaba el requerimiento de Cristo para la unidad de la Iglesia. Le dije al cardenal que estaba muy decepcionada con la manera en que me había recibido. Mientras tanto, Monseñor Fortino se moría por saber lo que había pasado y me llamó. Cuando le describí el encuentro, se sintió muy decepcionado y dijo, es obvio que ha sido influenciado por los informes negativos. No se preocupe, yo hablaré con él. Una semana más tarde, Monseñor Fortino me volvió a llamar y dijo, Fasula, todo está aclarado ahora. El cardenal Cassidi está esperando para verla en cualquier momento. Poco tiempo después, un archimandrita griego ortodoxo me visitaba en Roma y quería conocer al cardenal Cassidi. Llamé a la oficina de la unidad y quedé en conducirlo hacia allí. Cuando vi al cardenal esta vez, estuvo completamente adorable. No se me ocurre una palabra mejor. Parecía tener una nueva opinión de mí ahora. Me invitó a unirme a ellos en la reunión, pero yo no acepté, aduciendo que esa no era una reunión para mí, y me fui a esperar a otra habitación. Luego se hicieron una foto y yo me quedé fuera a propósito, para que el cardenal no pensara que quería utilizar una foto con él para promocionarme. Cuando nos fuimos, estábamos todos de muy buen humor. Yo estaba contenta de tener este nuevo entendimiento con el cardenal Cassidi. Mis pensamientos volvieron a aquellos días en Bangladesh, cuando mi ángel me llamó por primera vez, y reflexioné en cómo se habían desarrollado las cosas desde entonces. Era un camino angosto y difícil, pero no tenía miedo, porque cerca de mí estaba Jesús, tomándome de la mano. A través de ese camino angosto, el Señor había logrado muchos triunfos, muchas conversiones de los corazones y las almas de las personas. Ahora Dios había dispuesto que sus mensajes llegaran a las autoridades de su iglesia en Roma, en la mismísima oficina donde la iglesia trabaja para la unidad de los cristianos, como Cristo mismo estaba pidiendo en los mensajes. Estaba encantada. Pero mi felicidad no duró mucho. Con cada paso que progresaba mi misión, me asaltaban nuevas pruebas. Apenas se hicieron estas nuevas conexiones con el Vaticano, empezaron a surgir toda clase de problemas personales. El hijo de mi primo hermano murió repentinamente conduciendo su moto en un safari en el desierto de África. Mi madre perdió la vista, quedó confinada en una silla de ruedas y tuvo que ser alojada en una residencia. De allí en adelante yo viajaba una vez al mes desde Roma a Suiza a estar con ella y llevarle alegría en su sufrimiento. Al mismo tiempo, mi hermana mayor y su marido enfermaron de cáncer. Los doctores tuvieron que operar a mi hermana y quitarle el estómago. Luego tuvo que someterse a tratamientos de quimioterapia y su salud empezó a declinar lentamente, hasta que 4 años más tarde, tanto ella como su marido murieron en el espacio de 3 días. Fue devastador verlos sufrir de esa manera y dada la enfermedad de mi madre, nunca le dijimos que habían muerto, porque sabíamos que le podíamos causar aún más sufrimiento. Durante este mismo periodo, mi hijo mayor, Jan, sufrió un ataque de fiebre y justo 2 días después de su boda le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. Él también tuvo que someterse a quimioterapia. Era tan doloroso que le hacía llorar como un bebé y necesitar calmantes. Un día que estaba realmente deprimido, me llamó llorando y me dijo con desesperación: «Soy tu hijo. ¿Cómo es posible que Dios permita que me suceda esto cuando trabajas tan duro para Él?». Yo estaba destrozada por dentro, pero todo lo que podía hacer era continuar confiando en Dios. Así que día a día rezaba por Jan y me preguntaba qué iba a pasar después. ¿Me lo quitaría el Señor? ¿Se me pediría aceptar esa cruz? El Señor no me había revelado la respuesta, hasta que finalmente un día
Mientras hablaba por teléfono con Jan, oí las palabras más maravillosas que una madre puede escuchar. El buen Señor me susurró al oído. Tu hijo se pondrá bien otra vez. Yo estaba eufórica y me sentía como María debió sentirse cuando supo que su hijo Jesús resucitaría de nuevo. El Señor cumplió su palabra y mi hijo se recuperó. Pero solo unos meses después, mi hermana menor, Helen, que vivía en Suiza, me llamó y me dijo: «Mamá no está comiendo ni bebiendo, se puede estar muriendo». Salí de Roma hacia Suiza en el acto. Cuando llegué, mi madre estaba demacrada y tenía los ojos cerrados. Le hablé, pero no me reconoció ni me habló. Se había desconectado totalmente de mi hermana y de mí. Después de pasar unos días con ella, tuve que irme a la India para un viaje de misión que había sido programado meses antes. Cuando llegó la hora de dejar la habitación de mi madre, fue el momento más doloroso y triste de mi vida. Con gran pesar la miré, sin saber si volvería a verla, y salí despacio al pasillo. Mi corazón estaba tan triste que no podía llorar, pero me dolía todo el cuerpo. Ya no podía pensar ni ver nada por delante. Traté con todas mis fuerzas de concentrarme en el hecho de que pronto estaría con el Señor, pero todo lo que podía sentir era el dolor de separarme de la que me trajo al mundo, la que me crió, me protegió y rezó por mí durante toda mi vida. Mientras volaba de vuelta a Roma y luego a la India, reflexionaba en lo mucho que mi vida había cambiado desde aquellos días de despreocupada juventud. El Señor me había dado muchísimo, pero el camino angosto hacia el cielo requería también de grandes sacrificios. 4 días más tarde, mi hermana me llamó a la India para decirme que nuestra madre había fallecido. Luego, justo un año después de la muerte de mi madre, mi hermano murió de repente. Empecé a preguntarme si quedaría alguien vivo en mi familia. El sacerdote greco-ortodoxo que presidió el funeral de mi hermano expresó la misma preocupación murmurando: «Ya está bien, ¿cuándo va a parar todo esto?». Yo conecté todas estas desgracias con la brujería de los capullos y las arañas muertas. Estos satanistas que apuntaban a mi familia y a mí estaban usando poderes de Satanás y casi se habían llevado a mi hijo mayor. Nuestro Señor, sin embargo, no permitió que el demonio llegara tan lejos. Fue extremadamente difícil perder a mi hermano, a mi madre, a mi hermana, a mi cuñado y a mi primo, y ver que mi hijo mayor casi se muere. Sin embargo, todo lo que podía hacer era rezar y confiar en Dios. Yo no podía dar la espalda a Dios o a la misión que Él me había confiado. Tenía que creer que Él ostentaba el mando y que sabía qué era lo mejor para todos nosotros. Esta es la elección que todos tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a nuestras cruces en la vida. Podemos rechazarlas y maldecir a Dios, o podemos aceptarlas y alabar a Dios. Nuestra respuesta no puede cambiar las cruces. He aprendido el valor de la cruz de las propias palabras de Jesús. A veces, Él nos da su cruz para santificarnos y para conducirnos a la oración y para llevarnos a una unión más íntima con Él. Cualquiera que sea nuestra cruz, las razones de Dios siempre son buenas. Junto a todas estas pruebas familiares, las pruebas que venían de fuera también aumentaron. Aquellos que se oponían a mi misión estaban furiosos al saber que ahora tenía acceso a la oficina de unidad del Vaticano y que podía ir allí cuando quisiera. Así que aumentaron sus ataques y difamaciones contra mí, contactando incluso al Vaticano para persuadirlos de que se volvieran contra mí. Esto me causó una gran congoja. No podía entender por qué la gente que dice estar trabajando para la unidad se oponía a los que realmente juntan a las iglesias y rezan y trabajan por la unidad en la diversidad. ¿Por qué llevan esta maldad en su corazón? ¿No pueden ver la mano de Dios en acción? Pregunté a mi marido. ¿Qué más va a decir esta gente? Una vez más recordé las palabras del Padre cuando dijo que me acosarían como una pieza de caza, ofreciendo una alta recompensa a quien lograra destruirme.
No obstante, el Señor nos recuerda a todos: La prueba de que alguien está unido a mí y es uno conmigo, está formado en mí y entretejido conmigo, es cuando su corazón está injertado también en mi cruz, con todas sus implicaciones. Cualquiera que esté convencido de que me pertenece, debe entender que también pertenece a mi cruz. 11 de noviembre de 1998. El mensaje continúa al día siguiente. A pesar de las voces que llegaban al Vaticano oponiéndose a mí, el cardenal Joseph Ratzinger, que era el prefecto del Vaticano de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que luego se convertiría en el Papa Benedicto XVI en 2005, decidió abrir un diálogo conmigo. Me pidió que escribiera mis respuestas a 5 preguntas para aclarar los temas que habían sido formulados en la notificación inicial del Vaticano, manifestando inquietud acerca de mi labor. Mi esperanza era que, proporcionando estas respuestas, el Vaticano podría modificar su notificación o directamente anularla. Después de contestar las 5 preguntas del cardenal, me dijeron que él estaba complacido. Cuando pregunté sobre la investigación, me informaron que su respuesta era tutto è positivo, es decir, que todo era positivo. Con estas buenas noticias pedí una audiencia privada con el cardenal Ratzinger, que había dicho una vez que solo se encontraría conmigo si las preguntas formuladas en la notificación eran contestadas satisfactoriamente. Como esto se había logrado, se me concedió una audiencia con él el 22 de noviembre del 2004. Cuando llegué, me llevó a una sala de reuniones muy elegante y me dijo en francés: «Finalement», es decir, por fin. Esto significó mucho para mí y alabé al Señor pensando: todo lo que está ocurriendo demuestra el poder y la autoridad de Jesucristo. Nunca hubiera imaginado que un día Dios me guiaría al corazón del Vaticano y que estaría hablando con el futuro Papa sobre temas referentes a la Iglesia. A medida que hablaba con el cardenal Ratzinger, su sencillez y humildad me impresionaron. 2 veces durante nuestro encuentro dijo: «La Iglesia a veces comete errores, pero pedimos a Dios que nos perdone». Le ofrecí el libro La verdadera vida en Dios, que contenía los mensajes, y le mostré que la nueva edición del libro incluía ahora mis respuestas a las 5 preguntas, cosa que él había solicitado que se hiciera. Él dijo: «Bien, todos deberían leer este diálogo para encontrar la verdad bajo su luz». Como resultado de esta reunión con el cardenal Ratzinger, muchos de mis detractores fueron silenciados y eclipsados por un tiempo. No obstante, ninguno admitió su error ni se alegraron de este resultado positivo. Por el contrario, se les oyó decir: «Esto es la apostasía», queriendo decir que el Vaticano había apostatado. Antes, la misma gente solía gritar: «Roma ha hablado», y todos temblaban tomándolo de la misma manera que si les dijeran que Dios había hablado. Ahora que no les viene bien, dicen: «Roma ha apostatado». Sin embargo, muchos miles de personas en todo el mundo que creían en los mensajes, incluyendo a muchos sacerdotes, celebraban el discernimiento de Roma y cambiaron de actitud. Al cabo de solo 2 semanas, el periodo de trabajo de mi marido en Roma llegaría a su fin y habría llegado el momento de nuestra partida. Antes de mi partida, sin embargo, Monseñor Fortino me organizó una reunión con el cardenal Casper, que había sustituido a su antiguo jefe, el cardenal Cassidy. Encontré que era un hombre muy alegre. No tenía la menor duda de que el encuentro había sido arreglado por nuestro Señor para comunicarle su petición: que las iglesias trabajaran juntas para unificar la fecha de Pascua. Durante más de 1000 años, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana han estado celebrando la Pascua con fechas diferentes, aunque ocasionalmente estas fechas coinciden. Jesús me había dicho muchas veces que esta discrepancia era sintomática de la desunión de la Iglesia y que estaba debilitando enormemente la fuerza de la Iglesia en el mundo.
Yo le expliqué este mensaje al cardenal Casper. Le dije que Jesús había prometido que si las iglesias establecían una sola fecha para la Pascua, el Señor haría el resto. Él restauraría la unidad entre las iglesias de una manera que nunca podríamos hacer por nosotros mismos, y que esto traería paz al mundo entero. El Señor quiere que lleve a la Iglesia Católica a unirse a la Iglesia Ortodoxa y que celebren la Pascua juntas, dije al cardenal. Como su oficina era la responsable de crear la unidad entre las iglesias, era la persona perfecta para escuchar este mensaje. Él se puso de pie y, admirando un ícono de Cristo resucitado que yo le había traído, sonrió y dijo: «Pero ustedes tienen la fecha incorrecta». Yo lo miré fijamente y en nombre de mi iglesia ortodoxa griega le dije: «¿También ustedes?». Él permaneció en silencio y yo seguí diciendo: «Mire, Eminencia, incluso así, la fecha no importa tanto como nuestra celebración de esta fiesta juntos, tal como deberíamos. Esto es lo que Cristo quiere que hagamos, y si lo hacemos, el Señor ha prometido que Él hará el resto y nos unirá completamente». Él reflexionó un momento antes de decir: «Llevaré lo que sugiere al Santo Padre, el Papa Juan Pablo II». Yo me levanté, le di las gracias y me fui. El Señor triunfaba. Él había abierto la puerta para entregar los mensajes a las personas adecuadas. Y luego, en el año 2005, poco tiempo después de mis encuentros con el cardenal Ratzinger y el cardenal Casper, el Papa Juan Pablo II falleció y el cardenal Ratzinger fue elegido Papa. Parecía como si todo se moviera en la buena dirección, pero aún quedaban por llegar más pruebas. Una vez que el cardenal Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI, el cardenal William Levada fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF. A pesar de las respuestas a las 5 preguntas que yo había presentado y que estaban ahora publicadas en mis libros, el cardenal Levada decidió enviar en el año 2007 una carta a todos los obispos católicos del mundo, reiterando la notificación del Vaticano de 1995, cosa que parecía contradecir la relación positiva que había elaborado con la CDF. En el momento de escribir este libro, la situación con la Iglesia Católica es todavía cambiante, al igual que con mi propia Iglesia Ortodoxa griega. En algunas zonas soy duramente rechazada por los líderes de la Iglesia, pero en otras continúo siendo apoyada por obispos, sacerdotes, teólogos y monjas que leen los mensajes, me escriben cartas, van a los grupos de oración y se unen a nuestras peregrinaciones para construir la unidad entre las iglesias. En cuanto a los que se oponen a mi misión, trato de no perder la paz que Cristo me ha dado. Sé que Dios me pide que tenga un espíritu de perdón, amor y compasión hacia ellos. No hace mucho tiempo, Dios me dio un sueño. Esta fue una de las visiones más impresionantes que he tenido jamás. Me encontraba en un patio, sentada en un banco frente a la entrada de una enorme y hermosa catedral. Parecía como si viviera allí, pero también como si perteneciera a esa catedral y la cuidara, porque tenía un par de llaves de su portón principal. Mi espíritu estaba en un estado de tan completa quietud y paz mental que nada más me importaba. Me encontraba en el mismo estado de serenidad que experimento cuando me piden que ore sobre las personas, bendiciéndolas con un crucifijo. En tales momentos de profunda oración, con frecuencia, bajo el poder del Espíritu Santo, entro en levitación. Siento como si tiraran de mi cuerpo hacia arriba, mientras que, a la vez, mis pies también se levantan del suelo. Disfrutaba de la serenidad que me rodeaba, mientras que Dios descansaba en mí y yo en Él. Todos los sufrimientos o alegrías del pasado, todos los sucesos significativos o que habían ocurrido en mi vida, parecían no ser nada ya. Parecían haber perdido su impronta en mí. Envuelta en esta tranquilidad mental, me sentí invulnerable y libre del mundo. Una sensación de ecuanimidad se había apoderado de mí.
una sensación de no pertenecer a nadie ni a nada. Me sentía libre de todas las personas, fueran amigas o enemigas, libre de las polémicas y de las amenazas, libre de excederme en la alegría o desconsolarme en la tristeza, libre de la muerte. En resumen, nada me importaba ya, nada me impresionaba, porque yo era de Dios y Dios era mío. Mientras me encontraba en este estado de sosiego, envuelta en este espíritu, vi a 5 cardenales acercándose apresuradamente a la catedral, en uno de los cuales reconocí al cardenal Joseph Ratzinger, ahora su santidad Benedicto XVI, Papa emérito. Llegaron a la puerta de la catedral e intentaron entrar. Yo contemplaba al cardenal Ratzinger mientras trataba de abrir el portón con una llave. No entraba, así que probó otras llaves, una después de otra, pero ninguna parecía servir. Los 5 cardenales estaban perplejos. Sin emitir sonido, me puse de pie y me dirigí lentamente hacia ellos sin mirarlos, mientras que al mismo tiempo sentía sus ojos fijos en mí. Sabía que estaban preguntándose qué hacía yo allí. Metí una de las llaves que tenía en el ojo de la cerradura, sin dificultad alguna, y les abrí el portón. Con esa visión entendí que los líderes de la Iglesia no están escuchando el mensaje de Cristo que los puede llevar a la unidad. El restablecimiento del amor mutuo y de la humildad están ausentes. Esa es la llave correcta que les permitirá ver la verdad bajo una luz completamente distinta y conseguir la unidad. Y cuánto sabe el Señor Jesús de las diferencias entre las iglesias. Sin embargo, Él quiere que cambien su manera de dirigirse unas a otras. En la visión, Cristo les mostraba que todas deben doblegarse y utilizar la llave de la humildad y el amor, y ninguna otra. Jesús dice: Yo jamás he dejado de designar profetas, estableciéndolos en el camino de la verdad para mi plan de salvación. Los llevo a cumplir los nobles votos que asomaron a sus labios en nuestro divino encuentro amoroso. Hoy los reconocerán por el celo que tienen por mi casa, que los reviste, un celo que los devora. No esconderán la cara ante los problemas, sino que soportarán con paz todas las pruebas, y sus corazones no se quebrantarán, sino que se santificarán. Tampoco quebrantarán su voto de fidelidad de compartir mi cruz. Así que, si adviertes sus heridas y les preguntas, ¿quién te ha causado esas heridas? Todos te dirán, he ofrecido mi espalda para expiar por ti. Estas heridas que ves, las he recibido salvajemente en la casa de los amigos de mi maestro, porque les he estado diciendo la verdad. Me han considerado un enemigo y me han tratado como tal, pero no importa, y no presto atención a mis heridas, ya que lo importante para mí es conocer la cruz, el instrumento de nuestra redención, la cruz de nuestro Redentor. La obediencia a Dios es antes que la obediencia al hombre, dicen las Escrituras, y así yo he obedecido y seguido las instrucciones celestiales que me han sido dadas. 28 de abril del año 2000. Cada vez que esas voces de oposición parecían derrotarme, Dios enviaba siempre voces de personas que me apoyaban. Después de largos viajes de misión alrededor del mundo, volvía frecuentemente exhausta y menguada. En esos momentos, el amor de mi familia era justo lo que necesitaba. Recuerdo cómo mi hijo Fabián solía venir a mí diciéndome: «Pareces cansada, mami. ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien», contestaba yo. Sin convencerse, él decía: «Mira, durante 3 días voy a encargarme yo de la cocina. Cocinaré y limpiaré. Así que, ¿qué te gustaría comer hoy? ¿Pollo con patatas al horno o espagueti a la boloñesa?» Yo elegía una de las 2 cosas y él no me permitía entrar en la cocina, ni siquiera llevar allí mi taza. Tenía solo 13 años, pero también estaba creciendo para convertirse en un pequeño apóstol. Ya había compartido lo que sabía de los mensajes con sus mejores amigos.
y siendo jóvenes, estaban interesados en hacerme muchas preguntas que siempre me encantó contestar. Nunca te desanimes. He tratado de recordarme a mí misma y a otros, porque al final del túnel habrá luz. Persevera, nunca pierdas la esperanza y nunca sueltes la manga de nuestro Redentor. Aférrate a Él. Siempre hay una Pascua que sigue al Viernes Santo para aquellos que creen. Siempre. Es la promesa que Dios nos ha hecho y Dios cumple sus promesas. Yo te he invitado a mi banquete y, a través de ti, a muchos otros. Columna mía, que soportas mi cruz de unidad, irradia la luz del conocimiento de mi gloria. Irradia en esta oscuridad la luz de mi munificencia y no temas. Yo he derramado óleo de unción en tu boca para que puedas hablar por mí. Sé mi cantora, siempre de buen ánimo. Canta a esta generación, viajando alrededor del mundo, confiando en mi gracia. Cuando hables, amor mío, cíñete al tema. Sí, repite todo lo que yo he dicho, pero en pocas palabras. Incrusta las joyas que te he dado en cada corazón. Que todos sepan que mis conversaciones son la dulzura misma. Yo estoy contigo. Solo a través de Dios podemos crear un mundo de paz. Jesús dijo a todos: Recordaré a mis hijos que mi compasión no permanece inconmovible, porque para ellos soy Padre. Haré que su corazón cante para mí y se darán cuenta de que, fuera de mi santuario, su mesa está vacía. Comprenderán que, fuera de mi santuario, se ahogarán de tristeza y cargas. Fuera de mis brazos, se enfrentarán a la destrucción y a la muerte. 6 de octubre de 1993. Diles que el príncipe de la paz, este Dios rodeado de querubines, deja a un lado su corona y sus vestiduras reales para recorrer el mundo, descalzo y vestido de saco, Apocalipsis 11, versículo 3. para manifestar su aflicción, así como te he tratado a ti con amabilidad, asignándote un lugar en mi sagrado corazón. Así trataré al resto de mis hijos y completaré su trayecto con ellos. 11 de octubre de 1993. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.